grabando, po, para que no vaya teniendo dudas esta parte. Ya, compartir pantalla. ¿Ya se ve? Se está demorando, ahí sí, yo al menos lo veo. Chuta. Es más lento el Genial que las diapos. Sí, pero nos permite ir repasando todo lo que estábamos viendo. Acuérdense, chicos, que parte del aprendizaje, el error es parte del aprender. Cuando uno se equivoca es porque no lo sabía y nos permite ir entre todos aprendiendo. Así que no se desmotiven por participar. Todos alguna vez en la vida hemos tenido que aprender desde cero. Ya, entonces, aquí continuando con lo que estaban viendo con la profesora Ellen, podemos resumir, ¿cierto?, que de acuerdo a cómo están constituidos a nivel celular, podemos tener diferentes modelos de organización entre los diferentes taxones de los grupos de animales. Vimos, ¿cierto?, que tenemos ya un modelo más básico que es unicelular, que corresponde a los, ¿qué me puede decir? A los protistas. Los protistas, si bien no están considerados dentro del reino animal como tal, los protistas, perdón, en este caso los protozoos dentro del grupo de los protistas, se estudian junto con el resto de los grupos de animales porque tienen ciertas características similares, son organismos heterótrofos, a diferencia de otros organismos que son protistas, pero que se estudian, por ejemplo, con las plantas. Entonces, después ya tenemos propiamente tal los organismos del reino animal, ¿cierto? Donde tenemos los más básicos que forman agregados, como por ejemplo, ¿qué organismos dentro del reino animal forman agregados y no están constituidos propiamente tal por tejidos? Las esponjas, por ejemplo, ¿cierto? Las esponjas, los poríferos, y tenemos ya, vamos aumentando a la complejidad como son los organismos ya que están constituidos por muchas células. Bueno, aquí los poríferos igual están formados por muchas células, pero son organismos que sus células no se diferencian en tejido, a diferencia de los organismos, por ejemplo, ya más desarrollados como los que presentan ya tejido propiamente tal. Aquí tenemos una medusa que está constituida por dos capas embrionarias, por eso es un organismo diblástico. Está formada por estas capas embrionarias que son endodermo y ectodermo. Y acá ya tenemos los triblásticos, donde están todos los demás grupos de animales, en este caso que tienen simetría bilateral, que están constituidos por tres capas embrionarias, que son ectodermo, endodermo y mesodermo. Dentro de este grupo estamos nosotros. Ya, eso es más o menos en relación a lo que ya estuvieron viendo con la profesora. Pero otra característica importante dentro de los animales que son triblásticos, es decir, que tienen estas tres capas embrionarias, es que presentan ciertos órganos y sistemas, pero estos, en general, ¿cierto?, pueden estar dentro de lo que es una cavidad abdominal. Aquellos animales, ¿cierto?, que poseen esta cavidad abdominal, cavidad corporal, se denomina celoma.
y aquellos que no presentan esta cavidad corporal se les denomina acelomado, como por ejemplo los Platel-Milton, donde tenemos los gusanos planos, las tenias, las planarias, y tenemos otro tipo de animales que se consideran pseudocelomados, es decir, que poseen un falso celoma. ¿Qué quiere decir esto? Que poseen una cavidad corporal falsa. ¿Por qué se le llama falsa? Porque esta no está completamente tapizada por mesodermo. Mire, si nos observamos acá, nosotros, ¿cierto? Nuestro organismo está complejamente organizado, ¿cierto?, en órganos y en sistemas, pero estos órganos están dispuestos dentro de una cavidad corporal, ¿cierto? Y esta cavidad corporal se denomina celoma, pero que cuando ya estamos como, o sea, esto durante el desarrollo embrionario, pero ya cuando ya se forma el feto, ya somos niños adultos, ¿cierto? Esta cavidad que se llama celoma se subdivide en cavidad, ¿cierto?, torácica, donde tenemos todos estos órganos, ¿cierto?, que están sobre el diafragma, y bajo, ¿cierto?, la cavidad abdominopélvica, donde tenemos los órganos como los intestinos, el estómago, los órganos reproductores, que están dentro de esta cavidad. Entonces, como para entender un poco mejor lo que son las cavidades corporales, tenemos aquí un organismo, ¿cierto? Esta imagen representa un organismo acelomado, como por ejemplo un gusano plano, ¿cierto?, un Platel-Milton. Estos tienen una cavidad digestiva, ¿cierto? Pero esta cavidad digestiva, si ustedes observan, está en el interior del cuerpo, ¿cierto? Pero no está dentro de otra cavidad. En este caso, de los organismos acelomados, esta cavidad digestiva está rodeada por el endodermo, ¿cierto? Posee mesodermo y ectodermo, pero no hay una segunda cavidad. O sea, y en el caso de los organismos pseudocelomados, que tienen un verdadero celoma, como los anélidos, los moluscos, artrópodos, equinodermos y los cordados, si se fijan, esta cavidad digestiva está dentro de otro tubo, ¿cierto?, que es la cavidad celómica, que está completamente tapizada por mesodermo. Si se fijan, esto de color rojito es el mesodermo. Entonces, esta cavidad, que es el celoma, está rodeada por mesodermo. Y por eso hablamos de un plan corporal de un tubo dentro de un tubo, cuando hablamos de los organismos con celoma verdadero. Porque el tubo digestivo, ¿cierto?, la cavidad digestiva está dentro, ¿cierto?, de la cavidad corporal, que es el celoma. A diferencia, por ejemplo, de los organismos pseudocelomados, como los gusanos redondos, los nemátodos, tenemos la cavidad digestiva y aquí tenemos, ¿cierto?, el pseudoceloma, que no está completamente tapizado por mesodermo, porque tenemos mesodermo, ¿cierto?, hacia el exterior, pero hacia el interior no hay mesodermo, tenemos el endodermo. En cambio, si se fijan acá, el celoma está completamente rodeado, tapizado por mesodermo. No sé si entienden la diferencia entre organismos que son acelomados, pseudocelomados y eh, celomados. Luis, ¿estás por ahí, Luis? Están calladitos ya. Pero, Profe, dígame. es que yo la escucho medio cortada, pero es por mi internet. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya, si te queda claro la diferencia entre un organismo acelomado, pseudocelomado y celomado. Ah, me costó un poquito, la verdad. Ya, sí, porque esta parte es Sí. difícil. Ya, pero lo que tienen que entender, por ejemplo, imagínense, no sé, puede haber una goma de borrar. Ya, y si yo colocara un orificio que vaya por internamente, esa sería mi cavidad digestiva, pero sería la única cavidad que tendría. En cambio, si yo, por ejemplo, colocara, a ver,
o sea, si considero un organismo que sea pseudocelomado, este caso, ¿cierto?, tiene una cavidad corporal y tiene además una cavidad digestiva. Y esa cavidad digestiva está, ¿cierto?, rodeada por lo que sería, ¿cierto?, esta cavidad corporal. O sea, tengan en cuenta que las cavidades corporales que tenemos permiten que nuestros órganos estén protegidos, estén así, no en contacto directo con el resto de lo que sería la pared corporal. Entonces, eso permite también que cierta protección en los órganos. Como por ejemplo, si nos fijamos en esta figura que aparece acá, ya partimos hablando, ¿cierto? La profe les habló de los animales diblásticos que poseen solamente dos capas embrionarias, ¿cierto? Que son el ectodermo y el endodermo, y también, ¿cierto?, presentan una cavidad gastrovascular, dice acá, ¿cierto? Y que en el caso de los organismos ya que son triblásticos, estos triblásticos pueden subclasificarse en organismos que no presentan celoma, que es decir, su cavidad digestiva es la única cavidad que presentan en su interior, y por otro lado estarían los organismos celomados y acelomados, donde los celomados presentan una cavidad digestiva dentro, ¿cierto?, de un plan, en este caso, ¿cierto?, de una cavidad corporal, que sería el celoma. Y el celoma, cuando hablamos de un celoma verdadero, es, ¿cierto?, esta cavidad que está aquí, este espacio que se ve ahí, este espacio, ¿cierto?, donde, si nos fijamos, está completamente rodeado por mesodermo. Si consideramos, por ejemplo, un organismo celomado llega adulto, en estas cavidades, en el celoma, ¿cierto?, donde está el celoma, que aquí bueno, hay líquido, pero que después, ¿cierto?, van a estar aquí los órganos corporales, van a estar dentro de acá. Entonces, si se fijan, los órganos no van a estar en contacto directo, por ejemplo, con la cavidad digestiva. Entonces, en cambio, en un organismo pseudocelomado, el pseudoceloma, que es lo que está aquí, ¿cierto?, ese espacio, no está rodeado hacia el interior, ¿cierto?, por mesodermo, por lo que queda, ¿cierto?, ese espacio directamente en contacto con la pared digestiva. Y aquí no. Entonces, ¿qué ventajas existen de poseer un celoma? Bueno, los órganos, tanto como el intestino, el corazón, se pueden mover sin que lo haga el animal. Otra ventaja es que permite generar un esqueleto hidráulico, y eso hace de que, como es un compartimento que está lleno de líquido, ayuda, ¿cierto?, que con ayuda de los músculos permite el movimiento del animal de una forma más fácil. Además, el líquido que está en el interior del celoma puede transportar lo que son gases, nutrientes y desechos del metabolismo. Entonces, si nos fijamos acá dentro de los animales, ¿cierto?, cuando se forma un cigoto, dependiendo el tipo, el grupo de animal, ¿cierto?, tenemos algunos, ¿cierto?, que no presentan un patrón de división celular definido, ¿cierto?, donde la blástula, como vemos acá, no tenemos blástula, ¿cierto?, no se genera en estas tres hojas embrionarias, y en ese caso, ¿cierto?, tenemos este tipo de animales que son más simples, que son los poríferos, o representados mejor por las esponjas. No tienen tubo digestivo. Por otro lado, tenemos aquellos animales cuya blástula da origen a una gástrula, pero que esta gástrula solamente posee dos capas embrionarias, un ectodermo y un mesodermo. Perdón, un ectodermo y un endodermo. No poseen mesodermo. Y en ese sentido, ¿cierto?, tenemos estos animales que son, por ejemplo, que son considerados diblásticos porque poseen solo dos capas embrionarias, como lo son las anémonas de mar, los nidarios, ¿cierto?, los ctenoforos. Por otro lado, tenemos aquellos animales cuya blástula, ¿cierto?, da origen a una gástrula, pero que presenta, ¿cierto?, que se tapiza
el interior, ¿cierto? El blastocele, por mesodermo. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se forma la gástrula se genera esta abertura, y esa abertura en algunos animales va a dar origen a la boca, en el caso de los protóstomos, y en otros, ¿cierto?, va a dar origen al ano, que serían en este caso, ¿cierto?, los animales deuterostomados, que más adelante lo van a ir viendo con más detalle con la profesora. Entonces, en aquellos, en este sentido, ¿cierto?, todos estos organismos, ya tanto deuterostomados como protostomados, son organismos triblásticos, porque la gástrula, ¿cierto?, da origen a estas 3 capas embrionarias de las cuales se derivan todos los demás tejidos y órganos del organismo. Y que además, ¿cierto?, los organismos triblásticos pueden no presentar una cavidad corporal, pueden presentar una cavidad corporal considerada como pseudoceloma, y, ¿cierto?, tenemos los que pueden presentar una cavidad corporal propiamente tal. Hay que tener en cuenta que todos los organismos que son deuterostomados presentan celoma, pero los organismos que son protostomados pueden ser acelomados, pseudocelomados o celomados. Y aquí un resumen para considerar, ¿cierto?, de los organismos acelomados, pseudocelomados y celomados. Cuando hablamos de animales acelomados, como por ejemplo los gusanos planos, ¿cierto?, estos son más macizos, no tienen cavidad corporal, solamente la cavidad digestiva y el blastocele, que sería, ¿cierto?, esa cavidad que tenía la blástula y posteriormente la gástrula, ¿cierto?, donde que se va tapizando, ¿cierto?, esa estaría rellena, no está tapizada por mesodermo propiamente tal, sino que está, ¿cierto?, rellena. Y estos animales presentan un tamaño pequeño. Los organismos pseudocelomados, el blastocele permanece y aquí ese blastocele presenta un líquido pseudocelómico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de los organismos celomados, el blastocele, ¿cierto?, es tapizado por células del mesodermo. Tanto hay que considerar que ese líquido le permite generar, ¿cierto?, un esqueleto hidrostático para también, ¿cierto?, el transporte de sustancias al interior. En los organismos celomados existe una cavidad secundaria, que sería, ¿cierto?, el celoma. Además, hay que tener en cuenta de que presentan peritoneo, mesenterio. ¿Qué es lo que es el peritoneo? O sea, ¿qué es lo que es el peritoneo y el mesenterio? Bueno, el mesenterio consiste en una lámina doble de peritoneo. ¿Y qué es lo que es el peritoneo? Es un tejido que recubre la pared abdominal. Entonces, esa pared, ese tejido doble que recubre la pared abdominal es la que rodea a todos los órganos y lo une a la pared abdominal. Entonces, de esa forma, los órganos están más protegidos. Presenta además líquido celómico que permite el transporte, un esqueleto hidrostático. Aquí tenemos, ¿cierto?, gametos y formación de metabolitos, ¿cierto?, que serían estas sustancias que son producidas durante el metabolismo. Entonces, ¿cómo se forma el celoma? Va a depender si hablamos de animales deuterostomados o protostomados, ¿cierto? Donde principalmente, si nos fijamos acá, en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de animales deuterostomados, estos presentan una segmentación radial. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se dividen las células, si se dan cuenta acá, van quedando ordenaditas una al lado de la otra, a diferencia de los protostomados que tienen una segmentación en espiral, ¿cierto? Donde no tenemos, donde cada célula, que en este caso serían, ¿cierto?, los blastómeros, queda, ¿cierto?, al medio de
2 células, ¿cierto? Que ya sabía que le procede. Entonces, en el caso de los deuterostomados, el blastoporo, que es esta abertura que está aquí, ¿cierto? Va a dar origen al ano y la boca se va a formar más tarde. Por eso se les llama deuterostomado, porque deutero significa deuterostomado, boca posterior, que se forma más tarde. En cambio, en los protostomados, el blastoporo, ¿cierto? Esta abertura va a dar origen a la boca. En el caso del celoma, si se fijan, el celoma se empieza a formar por un ahuecamiento, ¿cierto? En enteroceles, esto de lo que sería, si nos fijamos acá, en el endodermo. Este es el endodermo, ¿cierto? Aquí hay como una evaginación del tubo digestivo y eso, ¿cierto? Esas células van a dar origen, ese grupo de células, a lo que sería el celoma. En cambio, en los protóstomos, si nos fijamos, el celoma se forma de una forma diferente. Si nos fijamos aquí, esta cavidad, ¿cierto? Que está llena de líquido, el blastocele empieza a ser, las células empiezan a migrar y a formar el mesodermo. Y empiezan, ¿cierto?, a recubrirlo para formar lo que serían, ¿cierto?, estas estructuras que sería el celoma. Entonces, si ustedes se fijan en la figura, acá la evaginación del tubo digestivo va a dar origen a lo que sería la cavidad corporal. En cambio acá, por migraciones de las células, ¿cierto?, hacia el blastocele, ¿cierto?, cercano a donde está el tubo digestivo, van a formar el celoma, esta cavidad corporal. Esto es lo mismo que estaba explicando anteriormente. Entonces, los protostomados, ¿cierto? Tenemos la gástrula, el blastoporo, que es esta abertura, la cavidad digestiva, y aquí tenemos las células mesodérmicas que empiezan, ¿cierto?, que son células que migraron y empezaron a cubrir el blastocele. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los animales acelomados, el mesodermo ocupa todo el blastocele. Por eso no hay cavidad corporal, solamente cavidad digestiva. En los pseudocelomados, el mesodermo solamente va a tapizar, como vemos acá, una cara del blastocele. Por eso no está completamente tapizado y se formaría lo que sería un pseudoceloma. En cambio, en los animales que son celomados, tenemos que una banda del mesodermo, ¿cierto?, rodea a lo que sería el tubo digestivo. O sea, esta bandita de acá chocaría con lo que sería la banda del tubo digestivo y, ¿cierto?, después se encinde hasta ahuecarse, como vemos acá. O sea, esto hacia acá y esta otra carita hacia acá. Y ahí, ¿cierto?, tendríamos una cavidad que está completamente tapizada por mesodermo. En el caso de los deuterostomados, dijimos que las células mesodérmicas se forman, ¿cierto?, por esta evaginación del tubo digestivo, y esos saquitos, ¿cierto?, mesodérmicos rodean al tubo digestivo, se separan del tubo digestivo y forman, ¿cierto?, lo que sería el mesodermo y al interior, ¿cierto?, ese huequito que sería el celoma. Y bueno, termina, ¿cierto?, como vemos acá, eh, eh, se empieza, ¿cierto?, a escindir hasta huecarse y, ¿cierto?, cada banda del mesodermo, una, ¿cierto?, toca con el ectodermo y otra, ¿cierto?, con la cavidad digestiva. Eso básicamente es para poder lograr entender un poco qué son las cavidades corporales. Pero siempre analice, en el caso de nosotros, el interior de nuestro cuerpo, todos los órganos, ¿cierto?, están dentro de estas cavidades corporales, que esa cavidad corporal originaria era el celoma, pero que actualmente nosotros como ya adultos
se subdivide en lo que sería la cavidad torácica, abdominal y pélvica, donde tenemos todos nuestros órganos, ¿cierto?, en el interior. ¿Todavía están ahí o no, chicos? A lo mejor lo expliqué muy rápido, pero esto lo van a ir retomando en las clases posteriores. Yo les sugiero que puedan revisar el libro de zoología de Hitman, o incluso si quieren una explicación más general, más básica, el de Solomon, donde sale la unidad del reino animal. Entonces, para ver si entendieron un poco lo que les acabo de explicar, vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a empezar. Este es un quiz de dardo que creó la profe L. Así que aquí yo les voy a preguntar, ¿cuál de los animales que están aquí descritos presentan una simetría radial? ¿Quién me puede responder? Ya. A ver. Ya, bravo. ¿Por qué los nidarios? ¿Por qué ¿cuál era la opción? A ver, espérenme. ¿Por qué los poríferos no? ¿Cuáles son los poríferos? Las esponjas. Las esponjas, muy bien. ¿Y qué simetría? ¿Tenía simetría la esponja? Ninguna. No, no tenía simetría, eran asimétricos, ¿cierto? ¿Y los nemátodos? ¿Cuáles son los nemátodos? ¡Auch! ¡Oh, no! ¿Pero qué? ¡Auch! Oh, lo siento, alguien oyó eso. Demonios. Yo pensé que le... Algo. Los nemátodos son los gusanos Dios redondos, santo, ¿verdad? me mordió un gato, disculpe. ¿Te mordió un gato? Sí, fue raro. ¿Y a dónde está? No lo había visto venir. Perdón. Ya, los nemátodos son los gusanos redondos, ¿verdad? Y los Son nemátodos... bilaterales. Ya, bien. Sí, perfecto. Órale. Los nidarios tenemos acá, ¿cierto? Las anémonas de mar, las medusas, ¿verdad? Y presentan simetría radial, aunque sabemos que durante el desarrollo embrionario pueden presentar simetría bilateral. ¿Qué le pasó esto? Ya. Ya. ¿Cuál de estos animales corresponde a un acelomado? La lombriz de tierra, la almeja, la planaria. Diego, ¿está el Diego por ahí? No está el Diego. Erwin. ¿Sí? ¿Cuál de estos animales es un acelomado? ¿La lombriz de tierra, la almeja o la planaria? No estaría seguro. No Creo importa. que la planaria, tal vez. Perfecto, la planaria, exactamente. Recuerden, los gusanos planos, las planarias, ¿cierto? La lombriz solitaria, la famosa, ¿cierto? Todos estos son acelomados, ¿cierto? Y tenemos acá, por ejemplo, la lombriz de tierra, ¿cierto? Vendría siendo, con el almeja, ¿cierto? Serían celomados. Y ¿Y la tenemos, almeja qué, profesora? ¿qué cree Perdón por usted? interrumpirle. Las almejas también son celomados. Entonces, la planaria. No sé por qué hace eso. ¿Cómo se llama la capa embrionaria más externa, la que da origen a la piel? ¿Ectoderma, mesoderma o endoderma? Ectoderma. Ectoderma, exactamente. Da origen a todo lo que son la capa de la piel más externa, cristalino del ojo, parte del sistema nervioso. Sigamos. ¿Qué organismo es el de menor complejidad? ¿Los moluscos, los nidarios, los vertebrados? En los nidarios tenemos las medusas. Nidario. Sí, los nidarios, exactamente. Los nidarios, recordemos que tienen dos capas de tejido embrionario. Solamente tienen ectodermo y mesodermo. En cambio, los moluscos, los vertebrados tienen tres capas, ¿cierto?
son triblásticos. Ya. Perfecto. Lo han hecho bien. Así que dice que están listos para seguir aprendiendo acerca de los animales. Ya, chicos, esa en relación a la clase de hoy, si les quedaron algunas dudas, pueden preguntarme, o si no, pueden preguntar dentro de la semana, pueden, si no quieren preguntar directamente a las profesoras, les pueden preguntar a Karina, y la Karina puede ser la mediadora. Lo que sí les recomiendo es que repasen el libro de Solomon. Espérenme un poquito, voy a buscar qué unidad es. Es la unidad número 29, El reino animal, una introducción a la diversidad animal. Ahí sale bastante resumido. Y si no, derechamente en el libro de, vamos a poner aquí, en el libro de zoología de Hitman, que la profesora les compartió en Canvas. No sé si tienen alguna consulta. Si no, diga Valeria. Yo tengo una consulta, pero no es de la clase que vimos ahora. Ya, dígame. Lo que pasa es que en el Canvas hay una actividad de EducaPlay que estaba después del foro 1, ¿Ya? pero resulta que la fecha está bloqueada porque la fecha la pusieron para el 2020. Ah, ya. Ya le voy a decir a la profe que la corrija. ¿Ya? Muchas gracias por hacer. Sí, lo que pasa es que, claro, era una actividad que se hizo el año pasado, los estudiantes el año pasado, y obviamente, claro, cuando se compartió, lo más probable es que no se actualizó la fecha. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Si no es de la clase de la asignatura en general. Ya. Ya, entonces los dejo en libertad para que puedan hacer las actividades. Voy a ver el tema que me dice Valeria y para que puedan responder la actividad. Yo creo que esa actividad tienen hasta el viernes para responderla. Bueno, Bueno, profe, que esté bien. ya chicos, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Chao, profe. Sí. Espero que el Chao, gato profe. no haya lastimado mucho. Igualmente, Chao, que profesora, estén que bien. esté muy Chao, bien. chao. Solo me dolió un poco. Nunca me había atacado antes. Adiós. Adiós, Alex. Es raro. Justo era Chao, el gato más profesora. raro. Que esté bien. Igual ustedes. Adiós.